amigos, vamos a la segunda parte. Espero les guste. Las primeras latas. En septiembre de 1950 se instaló el primer tren de latas que envasaba 250 latas por minuto. Las latas venían de Estados Unidos y constituyeron una verdadera novedad en el mercado. En 1956 se montó una tercera línea para envasar Polarcita y en 1958 una cuarta para llenar Tercio. Hay un detalle muy importante que es digno de mencionar, y es que cuando nació Polar en Oriente, las primeras botellas no tenían como logotipo el hoy famoso oso polar, sino un barquito con fondo marino y una palmera. Esta diferenciación trajo muchísimos problemas de publicidad y mercadeo y debió desaparecer del mercado. Beneficios sociales. El primer contrato colectivo de la empresa data del año de 1953, firmado con el Sindicato Independiente de Trabajadores de Cervecería de Oriente. Ese contrato fue catalogado como el mejor de su área, después de las petroleras. Tenía beneficios como servicio médico, transporte, equipo de béisbol e indemnización de antigüedad como derecho adquirido. ¿Qué dificultades tuvo la planta? No había ni luz ni teléfono. Muchas fueron las dificultades que se debieron sortear, y una de ellas fue la comunicación. La planta no contaba con línea telefónica, y para su comunicación utilizaban una pequeña radio que se encendía a las 12 del mediodía, cuyas siglas eran YB7KB. Tampoco existía conexión con red eléctrica externa y se generaba la electricidad con 3 plantas, 2 de 200 kilovatios y una de 300 kilovatios. El señor Nino Batolo, actual gerente de servicio y quien ingresó en la empresa en el año 54, recuerda que en las horas pico había que trabajar con una sobrecarga del 10% en las máquinas, lo que requería de un gran esfuerzo de mantenimiento. Posteriormente se adquirió una turbina a vapor que tenía la ventaja de que el vapor servía también para suministrar al cocimiento. El agua. Desde los comienzos de la planta, el agua utilizada ha sido extraída del río Neverí, nuestro apreciado vecino. En aquella época se sacaba con 2 pequeñas bombas colocadas en una balsa en el medio del río. Algunas veces cuando el río crecía, algún tronco o cualquier otro material que transportaba la corriente chocaba con la balsa y las bombas se desprendían. Producción y venta. Cervecería de Oriente producía y vendía al mismo tiempo su producto. No fue nada fácil penetrar en un mercado copado por la competencia y en las condiciones más adversas. Todos los métodos de mercado estaban permitidos. Fue una larga y dura batalla la que debieron dar nuestros pioneros en la conquista de ese tan ansiado mercado, hoy en día gallardamente conquistado y mantenido sobre la base de un excelente producto. Son muchas las anécdotas e historias de los viejos vendedores de la época, pero es imposible en este corto espacio referirla. Lo que sí podemos decir es que cada uno de ellos tiene su sitial de honor en esta historia que la empresa Cervecería de Oriente viene escribiendo desde hace 40 años. Etapa de transición. A comienzos de la década de los 60, el país experimentó violentos cambios políticos y económicos con la llegada de la democracia. Cervecería de Oriente no escapó a esa transformación y comenzó también a modernizarse con los primeros programas de mecanización. En el área de ventas apareció la solidificación que le dio un gran impulso a las ventas.
En diciembre de 1960 fue nombrado presidente de Cervecería de Oriente el doctor Gustavo Jiménez Pocaterra, cargo que ocupó hasta el año 64. Este periodo se considera como el inicio del pleno desarrollo de la empresa. En el área de envasados se experimentaron cambios importantes. Se instalaron 2 líneas adicionales de llenado, más modernas, y fue creciendo la mecanización. Por su parte, en el área de elaboración también se produjeron cambios con la llegada del señor George Mars, actual director nacional de elaboración. Las nuevas técnicas implantadas por el señor Mars mejoraron notablemente la calidad de la cerveza. En 1965 se logró por primera vez realizar 12 cocimientos por día. Actualmente se realizan 24. La infraestructura de la planta fue creciendo y modernizándose. Se instalaron trenes más rápidos, llenadoras de alta velocidad, silos de más avanzada tecnología, pailas de cocimiento con materiales más adecuados y un pasteurizador importado directamente de Alemania. En el año 62 aproximadamente, la planta se conectó por primera vez a la red de Cadafe y se comenzó a llevar la contabilidad con equipos mecanizados. Hasta ese momento, el trabajo contable se hacía a mano. Crecen las ventas. A medida que la parte productiva de la planta crecía y se modernizaba, la gente de ventas continuaba con su trabajo de hormiguita, y para finales de la década de los 60, Polar ya dominaba el mercado cervecero del oriente del país. Etapa de modernización. La década de los 70 es fundamental para el crecimiento de la organización Polar y, por supuesto, para Cervecería de Oriente. El aumento de la demanda es tan vertiginoso que plantea enormes retos a fin de cubrir su crecimiento. Cervecería de Oriente experimentó cambios sustanciales. Hasta ese momento la planta había crecido de forma gradual mediante aplicaciones sectoriales. A partir de aquí se dio un verdadero salto, siendo la transformación más significativa la separación entre la producción y las ventas, con la creación de las 2 distribuidora Polar de Oriente, Dipolorca, y distribuidora Polar del Sur, Diposurca. También en el área productiva la transformación fue fundamental, no solo en los aspectos básicos del proceso en sí, sino en la ampliación física de la planta. En el área productiva, el hecho más significativo de esta década fue la instalación de los tanques cilindropóricos, que fueron la gran innovación de la época, pues permitía realizar el proceso de fermentación y maduración de la cerveza en un solo tanque, que estaba ubicado en forma vertical y no horizontal, con lo cual se ganaba muchísimo espacio. Cervecería de Oriente fue la primera en el uso de una tecnología la cual se instaló en la nueva planta que se construía en San Joaquín, Estado Carabobo. En esta década se intensificó la estructura corporativa. De estos cambios influyeron notablemente en la estructura organizativa de Cervecería de Oriente, y prácticamente todos sus departamentos sufrieron modificaciones. La primera etapa de modernización se produjo bajo la gerencia general del señor Antonio Aldazoro, en estrecha relación con el ingeniero Orlando Perdomo, en la parte operativa. Para esta época, el presidente de la Junta Directiva era el doctor Domingo Coronil Rodríguez. El señor Antonio Aldazoro entregó la gerencia al ingeniero Lorenzo Tellería, el primer ingeniero industrial en ejercer este cargo. Desde ese momento, Cervecería de Oriente ha sido dirigida por ingenieros.
Fue en esa época que en 1975, cuando Cervecería de Oriente, de su empeño conservacionista, construyó la planta de tratamiento de aguas residuales, lo cual significó un gran esfuerzo tecnológico para la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales. Planta pionera. Cervecería de Oriente se ha caracterizado siempre por ser una planta pionera o experimental en una serie de pruebas de tecnología. Los aumentos en el área de cocimiento hasta llevarlo de 4 líneas permiten hoy en día garantizar un cocimiento por hora. El área puede trabajar por 4 turnos los 7 días de la semana para una producción de 7.400.000 litros semanales. En 1975 se reubicó el área de envasado en su sitio actual y se cambiaron las llenadoras. Debido al calor reinante en la zona de Oriente, los techos de envasado de Cervecería de Oriente son mucho más altos que en otras zonas, lo que permite mayor circulación de aire y atenúa el ruido de las máquinas. Esta altura ha permitido instalar un moderno equipo de almacenamiento de vacío vacío conocido como sistema REN. En el año de 1983 se encargó de la gerencia el ingeniero Juan Ruiz y asumió la presidencia de la planta el ingeniero Orlando Perdomo. Bajo la dirección de este binomio gerencial se ha llevado a cabo la consolidación de la empresa, tanto en el aspecto operativo como en el aspecto físico-estructural de la planta. Actualmente la planta tiene una capacidad instalada de 30 millones de litros por mes y la pone en funcionamiento algo más de 700 trabajadores que desempeñan sus labores en el mejor clima laboral y con unas condiciones de trabajo garantizadas por un excelente contrato colectivo difícilmente superable en el país. El ingeniero Juan Ruiz es al mismo tiempo el coordinador general del comité organizador del 40º aniversario de Cervecería de Oriente, que se ha venido celebrando con una serie de actividades por mes en las áreas deportivas y culturales y que ha llevado a la empresa a una estrecha interrelación con la comunidad en la cual se asienta. Ha sido un breve camino al que trajinamos a lo largo de estos 40 años de vida de una joven empresa a la cual auguramos muchos y exitosos años por venir.